Muy bien, hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar el tema de ángulos, pero vamos a dar unos ejemplos explicativos esta vez. Tenemos 5 ejemplos para ángulos, los cuales vamos a ir desarrollando y espero pues que puedan ustedes comprender los problemas. A ver, el ejemplo 1 me dice, si a uno de los ángulos se le disminuye 35 grados para agregarle al otro, este nuevo ángulo resulta ser 8 veces mayor de lo que queda del primero. El menor de los ángulos suplementarios mide. Muy bien, nos podemos dar cuenta acá que nos habla de dos ángulos. Y al final del problema, si te das cuenta, nos dice que los ángulos son suplementarios. Entonces voy a considerar dos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta, que son suplementarios. Eso significa que la suma de ambos es 180. ¿Te das cuenta? Ese dato estaba al final. Por eso siempre es bueno leer el problema completo para saber de qué trata el problema. Ahora vamos a tomar los datos que dice por acá, mira. La primera parte me dice, si a uno de los ángulos se le disminuye 35, supongamos que el primer ángulo es alfa. A uno de los ángulos se le disminuye 35, te dice. Entonces te va a quedar alfa menos 35. Para agregarle al otro, dice, pues el otro ángulo es beta. Entonces a este ángulo beta se le va a agregar los 35 que le quitamos a alfa, se lo vamos a agregar a beta. Muy bien. ¿Qué dice ahora? Este nuevo ángulo, ojo, para agregarle al otro, dice. Cuando está hablando del otro se refiere a beta. Este nuevo ángulo, obviamente se está refiriendo al inmediato que acabamos de mencionar, que es beta. Este nuevo ángulo, resulta ser 8 veces mayor, ojo, 8 veces mayor de lo que queda del primero. Eso es lo que queda del primero y este es el nuevo ángulo. Este nuevo ángulo resulta ser, o sea, es igual a ¿qué? A 8 veces mayor de lo que queda del primero. Entonces, ¿será 8 acá? ¿O será 9? ¿Ah? A ver, recordemos un poquito. No dice que sea el óctuple, ¿no? O no dice que sea 8 veces. Dice 8 veces mayor, dice. Cuando yo digo que una cantidad A es una vez mayor que B, significa que no es igual a B, sino que es una vez más. O sea, es un B más un B en realidad es el doble. Si yo digo que una cantidad A es igual a 2 veces mayor que una cantidad B, entonces es como si la cantidad B más 2 veces más. Es decir, es el triple en realidad. Entonces, lo correcto es poner 9, uno más, no 8, sino 9. ¿Ya? Decir que es 8 veces mayor significa que es 9 veces ese ángulo. Muy bien, ahí está la ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver porque tenemos dos ecuaciones ahí. Dos ecuaciones, primera ecuación, segunda ecuación. Bien, vamos a resolver la ecuación de acá. Nos va a quedar así, ¿ve? 9 por alfa, 9 alfa, menos 9 por 35. Bueno, yo no quiero multiplicar, así que... O multipliquemos a la vez, a ver. 9 por 5, 45. Te queda 4. 9 por 3, 27, más 4, 31. Igual a beta más 35. Ojo, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a transponer términos 9 alfa. Este beta pasa por aquí a restar. Y este 315 pasa a sumar. Mira, 315 más 35 te va a dar ¿cuánto? 350, ¿verdad? Así. Muy bien. Ahora voy a colocar esta ecuación que tengo al inicio, que dice alfa más beta, justo debajo de esta ecuación que acabo de obtener. ¿Para qué? Para poder sumar miembro a miembro. Mira, ve. Sumando miembro a miembro, 9 alfa más alfa te va a dar 10 alfa. Y menos beta más beta se cancelan. Eso es igual a 0 más 0, 0, 5 más 8, 13, llevas 1, 3 más 1, 4 y 1 que lleve 5. Décima y décima me queda que alfa es igual a 53 grados. Obviamente, el menor de estos dos ángulos suplementarios es alfa, porque el otro ángulo beta, ¿cuánto valdría? Si alfa vale 53, por acá me va a quedar como 127, y el mayor es beta entonces, pero a mí me piden el menor es alfa, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es 53 grados. Bien, problema número 2. Dice lo siguiente. La diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo alfa es igual a 6 veces el ángulo alfa.
hallar dicho ángulo. Este está sencillo. Mira lo que dice. La diferencia, o sea, la resta, la sustracción, ¿entre quiénes? Entre el suplemento de un ángulo alfa, ¿sí? Y el complemento del mismo ángulo es igual a 6 veces el ángulo alfa. 6 veces es un producto, 6 por 6 veces alfa, así. Muy bien. Hallar el ángulo, hay que hallar alfa. Entonces, esto está sencillo. Reemplazamos la definición de suplemento. El suplemento de alfa es igual a 180 grados menos alfa. Menos, ojo acá, tenemos un negativo. Entonces, ten cuidado acá con el negativo. Abre paréntesis para que no te vayas a confundir. El complemento de alfa es 90 menos alfa. De esa manera. Entonces tengo el suplemento menos el complemento. Igual a 6 alfa. Por aquí vamos a trabajar 180 grados menos alfa. El signo negativo le cambia el valor, el signo a todos los que están dentro del paréntesis. Sería menos 90 y más alfa. Igual a 6 alfa. Si te das cuenta, menos alfa y más alfa se cancelan. Y me queda 180 menos 90 igual a 90. Y esto es igual a 6 alfa. Simplificando, sexta 1, sexta 15. Y tenemos que alfa es igual a 15 grados. Y ya encontramos el ángulo, que es justamente lo que nos pide el problema. Siguiente problema. En la figura, acá tenemos la figura, la medida del ángulo AOC es 150. AOC, mira, este ángulo vale 150 grados. La medida del ángulo BOD es 110 grados. BOD sería este ángulo de por acá, mira. BOD. Eso vale 110 grados. Determinar el valor del ángulo BOC. BOC. O sea, te está pidiendo este ángulo de por acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Te dice. Muy bien. Podemos darnos cuenta, de forma rápida, que por acá puedo hallar fácilmente esta medida de este ángulo. Mira. Si toda esta parte vale 110, ¿cuánto te falta para completar un ángulo llano? Porque date cuenta que el ángulo AOD es un ángulo llano, o sea 180. Entonces mira, ya tienes 110, por acá te va a faltar 70. 110 más 70 te da 180 grados. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Dices, profe, ahora sí está facilito, ya lo viste, ¿no? Si tú sumas x más 70, vas a completar el ángulo AOC. Mira, AOC, ¿cuánto mide? 150. Entonces x más 70 es igual a 150. Y ya pues tienes la solución del problema. Vas a hacer restar y te va a quedar 80 grados. Fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a ver uno un poquito más difícil. No, también es fácil. Pero con relación al primero es un poquito más. A ver, dice acá. Dado los ángulos consecutivos AON, NOM y MOB, de modo que la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados, o sea, un ángulo recto, calcular el ángulo MON si se cumple que la medida del ángulo AOM más la medida del ángulo NOB es igual a 146 grados. Bien, vamos a graficar el problema para poder ir analizando por partes. Para empezar nos habla por ahí algo resaltante, nos habla de un ángulo recto. Y eso es importante porque vamos a tomarlo en cuenta. El ángulo recto es el ángulo AOB. Entonces por acá vamos a graficar primero, convenientemente, el ángulo AOB, que es un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora retrocedemos por acá. La primera parte dice, dados los ángulos consecutivos AON, NOM y MOB. Si te das cuenta, comienza en A y termina en B. O sea, está comprendido en esta parte. Voy a graficarlo por acá. De esta manera. Primer ángulo. AOM. AOM.
Luego, MOM. Muy bien, por acá. Por ahí más o menos. MOM. Estoy graficando ángulos consecutivos. Y el último es MOV. MOV. Justo ahí está ahí el ángulo. Muy bien. Nos quedó el gráfico. Ahora dice calcular el ángulo MOM. Ojo, lo que me pide calcular es el ángulo MOM. MOM, voy a darle X. Si, condición, si la medida del ángulo AOM, a ver, AOM, por acá no hay un valor, yo voy a darle arbitrariamente un valor A. Y por acá pues voy a darle un valor B. Ya que no lo conozco, le doy valor en forma arbitraria nada más. Ahora mira, la medida del ángulo AOM, AOM sería A más X. ¿Te das cuenta? A más X. Lo ponemos por ahí. A más X más la medida del ángulo NOB. NOB sería X más B. X más B. Es igual a 146, me dice. Muy bien, con ese dato y con esta información me pide calcular el ángulo MON o también el ángulo X, ¿no? Pues bien, fíjate acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ordenar esto así, mira, ve. Conmutativa. El B lo pongo acá y el X lo pongo un poquito más acá. De tal manera que eso sigue siendo igual a 146. ¿Por qué lo he ordenado así? Mira, si tú te das cuenta, A más X más B, me conviene tenerlo junto, porque mira lo que pasa acá, ve. A más X más B justamente está formando el ángulo recto. Por lo tanto, la suma de esas medidas es igual a 90 grados. Más X igual 146. Y de esta forma fácil y sencilla, 90 pasa a restar 146 menos 90, te va a quedar 56 grados. Y tenemos ya la medida del ángulo X que me pide el problema. Muy bien. Vamos ahora con el último problema. Dice lo siguiente. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Siendo el ángulo AOB el triple del ángulo COD. Y el ángulo AOC igual a 120. Y el ángulo BOD es 100 grados. Hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos BOC y AOD. Muy bien. No hay que asustarse, el problema es un poquito largo, pero lo vamos a ir analizando por partes. Y lo primero que vamos a hacer acá es comenzar a graficar, ¿sí? Siempre en geometría la gráfica es el 50% del problema. El otro 50% es ya la parte de la ecuación, el planteamiento. Pero hay que tener mucho cuidado con hacer un buen gráfico. A ver, en el problema nos habla de 1, 2, 3 ángulos consecutivos. Entonces voy a graficar por acá, de esta manera, en forma arbitraria, porque no sé exactamente cuánto mide cada ángulo. Voy a graficar 3 ángulos consecutivos. Bien, por ahí. Él dice que es el ángulo A. El primer ángulo es AOB. AOB. Luego viene BOC. BOC. Y por último COD. COD. Por ahí. Bien, ya tengo los ángulos. Ahora dice, siendo el ángulo AOB el triple del ángulo COD. El ángulo AOB es el triple del ángulo COD. Entonces, en forma conveniente, por acá yo le puedo dar un X, y como este ángulo es el triple de este ángulo de por acá, pues va a ser 3X. Y ya tengo el primer dato. Luego dice, la medida del ángulo AOC es 120 grados. AOC es este ángulo de por acá, mira, ve. Le vamos a dar por ahí 120 grados. Muy bien. Ahí. Luego nos dice, el ángulo BOD es igual a 100 grados. BOD es este ángulo de por acá. Ese ángulo mide 100 grados, me dice. Hallar
la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos BOC y AOD. A ver, chicos. Antes de trazar las bisectrices acá, antes de amontonar mucho el gráfico, me doy cuenta que es fácil calcular ahí el valor de X acá. Si ustedes se dan cuenta, miren por acá, tengo 100 grados acá, ¿ya? Y por acá tengo 3X, este ángulo vale 3X, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te fijas acá, este ángulo, ahí este ángulo, mira, todo mide 100, y esta partecita mide X. ¿Cuánto te queda acá? 100 menos X. Ahí, ¿viste? Y mira, si tú sumas el ángulo rojo, el ángulo 100 menos X, más el ángulo 3X, te debe dar 120. ¿Lo ves? Entonces digo 100 menos X más 3X es igual a 120. De tal manera que acá me queda 2X positivo. Y el 100 pasa a restar por acá, te queda 20. 120 menos 100 te va a dar 20. Sacando mitad a mitad en ambos lados, te va a quedar que X vale 10 grados. Muy bien, ya tengo el valor del ángulo X, 10 grados. Puedo reemplazar entonces, esto vale 10 grados. 3 por X sería 30 grados. Este ángulo vale 30 grados. Muy bien, ahí. Y ahora sí, ojo, 10, profe, esto vale 100. Ah, entonces acá es 90. Ah, muy bien, mira. Este ángulo era un ángulo recto, 90. Para no hacer números ahí porque ya no tengo espacio, lo voy a poner acá el símbolo de 90, que es justamente el cuadradito. Ahí. Esto es un ángulo recto. Muy bien. Ahora voy a trazar las bisectrices, porque me pide ya el ángulo formado por esas bisectrices. Me da las bisectrices de dos ángulos, el ángulo BOC y el ángulo AOD. A ver, el ángulo BOC sería por acá. Trazamos su bisectriz. Vamos a ponerle OP. Y el ángulo AOD, AOD, está hablando de todo el ángulo. Ojo, chicos, todo este ángulo mide 100 más 30, 130. Entonces la bisectriz va a medir mitad, mitad, 65 cada ángulo, ¿no? Lo vamos a trazar por acá más o menos. Por ahí. Vamos a ponerle Q. Ahí está. Y lo que nos pide hallar el problema es este ángulo, miren. El ángulo de acá voy a ponerle alfa. Este ángulo formado por estas dos bisectrices, eso es lo que me pide. ¿Sí? El ángulo alfa. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera yo puedo calcular ese ángulo? El gráfico se ve un poquito, ya nos quedó un poquito amontonado, ¿no? Pero ve, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Tenemos lo siguiente, a ver. Nos damos cuenta que esta parte vale 30. Cuando yo tracé la bisectriz OP, la bisectriz de COB, como este ángulo es recto, me va a quedar por aquí, por este lado, me queda la mitad de 90, que sería 45. ¿Sí? 45. Y por acá, cuando yo tracé esta bisectriz, esta otra parte obviamente es 45, pero no lo voy a poner todavía. Cuando yo trazo la bisectriz OQ, como todo este ángulo dijimos que vale 130, entonces para acá te queda 65 y para allá te queda 65 también, ¿sí? Entonces, dice el profe, la parte de acá que mide 65, ¿sí? Sería así. Esta partecita alfa más la partecita de acá que mide 45 más la parte de acá que dijimos que valía 10 más 10. Eso es igual a 65. Ahí. Bueno, ya está, el problema ya está resuelto, ¿no? Alfa es igual a 65. Acá 45 más 10 te da 55. Ese 55 pasa por aquí a restar. Y nos queda que alfa vale 10 grados, ¿no?
65 menos 55 nos va a dar 10 grados. Ahí está, chicos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido comprender un poquito más del tema y puedan ustedes practicar en casa, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego.